Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden y el día de hoy te traigo 4 historias acerca de desapariciones misteriosas. Espero que te guste el video y puedas apoyarme suscribiéndote, dejar tu like y comentario para próximos videos. Empecemos con las historias. La primera historia es acerca de la extraña desaparición de Elisa Lam. Elisa Lam era una joven de 21 años, originaria de Canadá, era estudiante de la Universidad de Columbia Británica y un día se decidió a hacer un viaje por la costa oeste de Estados Unidos. Uno de sus destinos era Los Ángeles, por lo cual decidió hospedarse en el Hotel Cecil. Ella quizá no sabía nada acerca del oscuro pasado del Hotel Cecil o decidió ignorarlo y decidió hospedarse ahí. Cabe destacar que Elisa tenía un blog en el que compartía día a día cómo es que se sentía al lidiar con su trastorno, ya que ella lidiaba con el trastorno bipolar y decidió hacer viaje sola como una manera de relajarse. Pero el 31 de enero de 2013 era el momento en el que Elisa debería de haber hecho checkout, cosa que no hizo, y sus familiares empezaron a alarmarse, por lo cual decidieron alertar a las autoridades y estas empezaron a hacer la búsqueda para poder encontrarla, porque era muy raro que ella se haya como desaparecido o incomunicado con nadie. Mientras se realizaba el boletín de su desaparición, se hizo público un video en el cual Elisa aparece dentro del hotel, dentro del elevador, y en este video se puede observar que ella está como desorientada, parece que está escapando de alguien o que alguien la está persiguiendo y que ella trata como de luchar contra eso que la está persiguiendo, pero en uno de los momentos clave del video se nota como pues simplemente la imagen se va. Cuando este video aparece en la web se empezó a hacer inmediatamente viral y la gente empezó a especular con teorías conspirativas acerca de qué es lo que realmente le había pasado a Elisa. Unos decían que se trataba nada más de su enfermedad, otros que quizás tenía que ver con alguien dentro del hotel, que alguien la estaba molestando realmente y que no se aprecia en el video. Pero lo cierto es que nadie supo realmente qué fue lo que le pasó. Días después de que surgió este video, los huéspedes empezaron a quejarse porque el agua del hotel cada día empezaba como a tener un color distinto y a saber y a oler diferente, cosa que empezó a alarmar a los dueños del hotel, bueno, a los administradores del hotel, y fueron a revisar las cisternas de agua. Y ahí se dieron cuenta que en una de las cisternas estaba el cuerpo de Elisa Lam flotando sin vida. Todo esto se les hizo muy extraño, ya que el tanque estaba cerrado de una manera que Elisa no pudo haberlo cerrado, y que de alguna manera haya entrado en esa parte, porque todo lo que tenga que ver con mantenimiento y áreas restringidas del hotel, obviamente los huéspedes no pueden pasar, y la zona de las cisternas era una zona restringida. Eso fue lo que primero llamó su atención, de cómo es que ella pudo acceder hacia las cisternas. Cuando le realizaron la autopsia a su cuerpo, las autoridades determinaron que lo que había pasado es que fue un accidente derivado por su padecimiento psicológico, pero muchas dudas pues aún quedaban, porque Elisa no tenía ningún tipo de herida y apareció sin ropa, y todo esto no cuadraba con que haya sido algo que tuviera que ver con su trastorno, ¿saben? Y hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, y por eso es que el caso de Elisa Lam es uno de los casos de desaparición más sonados en la actualidad, y también como el que más ha marcado en estos tiempos al Hotel Cecil, porque aún siguen pasando cosas misteriosas en ese hotel. Y no sé si ustedes sepan, pero el Hotel Cecil fue parte como de inspiración para crear alguna de las temporadas de American Horror Story, y creo que sí encierra todo el misticismo y todo el suspenso y terror que quizá las personas pueden percibir del hotel, porque de algún modo yo siento que sí hay energías negativas que hacen que la gente haga cosas malas dentro del hotel, o bueno, al menos eso es lo que se dice en la web. Pero déjenme ustedes saber qué es lo que opinan en los comentarios. ¿Ustedes creen que fue simplemente un accidente o que el Hotel Cecil intentó encubrir algo que sucedió con sus empleados? El siguiente caso es el incidente del Paso Dyatlov. En 1959, Igor Dyatlov se dispuso a realizar una excursión con un grupo de excursionistas
expertos en el tema en una de las zonas más desoladas de los Montes Urales en Rusia. La cosa es que el 26 de febrero de 1959, después de haber empezado su expedición, todo el grupo quedó incomunicado con todos y empezaron a hacer labores de búsqueda, porque si ellos eran alpinistas con experiencia, se les hacía muy extraño que se hayan incomunicado con todos o que no hayan dado señales de que aún estaban en la expedición. Cuando las autoridades llegaron al área donde estaba su campamento, lo que encontraron fue literalmente las tiendas puestas, pero todas sus cosas estaban en desorden. Las tiendas de campaña parecían que habían sido rasgadas desde el interior y todas las pertenencias estaban esparcidas durante todo el camino, y había huellas insinuando que habían salido corriendo todos porque quizá algo o alguien los estaba poniendo en peligro. Además de que cuando ubicaron a los cuerpos, estos tenían heridas inexplicables que parecían similares a haber sido arrollado con un auto, pero no había como específicamente marcas en su cuerpo. O sea, ellos sabían que estaban traumatizados, que tenían algo en su cuerpo, pero no algo... tenían heridas internas, no tenían externamente nada más eran heridas internas, lo cual se les hizo muy extraño. Y una de las cosas más desconcertantes es que uno de los cuerpos tenía extraído tanto sus ojos como la lengua, lo cual era indicio de que algo muy extraño había sucedido ahí. Y a pesar de todos los análisis que se hicieron, se concluyó de que no pudieron haber sido víctima de un ataque animal o de una avalancha, dado que cuando ocurre una avalancha, obviamente se puede notar como los remanentes, ¿no? Como la nieve o no sé, las piedras, pero en el lugar donde ellos estaban no había signos de ninguna avalancha. Entonces empezaron a surgir teorías acerca de qué fue lo que realmente pudo haberles pasado. Y la primera teoría indica que fue una avalancha, pero como lo dije, como no había indicios de que realmente se había tratado de una avalancha, se decidió descartar esta teoría y se dio paso a otras, como por ejemplo que habían sido expuestas a radiación, ya que para ese entonces el gobierno de Rusia estaba utilizando las áreas de los montes para hacer experimentos y quizá habían sido afectados por la radiación de algún experimento. Otros también decían que fueron víctimas de sucesos paranormales, de que alguna fuerza sobrenatural, no sé, algún ente de las montañas pudo atacarlos. Y aquí creo que hacen referencia tanto al Yeti como a, no sé, como a aliens. Lo cierto es que hasta el día de hoy el incidente del Paso Dyatlov sigue siendo tema de estudio, ya que no se ha llegado al 100% a una conclusión de qué fue lo que realmente le sucedió a los excursionistas. Y también el caso ha sido objeto de libros y películas en donde más o menos se intenta reproducir qué fue lo que les pasó, y algunos los llevan más como hacia el lado sobrenatural o fantasioso, como les comenté de los ovnis, y aquí es un ejemplo que es esta película que es El Paso del Diablo. Si tienen la oportunidad de verlas, las recomiendo porque queda muy claro como todo el recorrido que tuvieron que hacer los excursionistas y una de las teorías de por qué fue que desaparecieron y después aparecieron con todas esas heridas. Pero díganme ustedes qué opinan. ¿Se trató quizá de una conspiración del gobierno, algo sobrenatural o simplemente un evento de la naturaleza? El siguiente caso es la extraña desaparición de Sofía. Sofía era una niña de 9 años que vivía en una colonia muy tranquila en la ciudad de Monterrey. Sus padres dicen que ella era una niña muy tranquila, muy alegre, le gustaba ser sociable, le gustaba jugar con sus compañeritos en la escuela. En general no tenía problemas, pero un día de la nada ella empezó a comportarse de manera extraña. De repente empezó como a aislarse de todos, empezó a ser grosera, le empezaba como a gritar a la nada, y sus padres quizá pensaron que sería una etapa, ¿no? Que quizá era parte de que estaba creciendo o de que quizá le estaba pasando algo con sus compañeritos y esa era su forma de reaccionar. Pero lo cierto es que había un lado oscuro que quizá ellos no vieron de todo lo que le sucedía a Sofía, y vamos a descubrir qué fue lo que le sucedió a ella y por qué fue que desapareció. Una tarde, como de costumbre, Sofía regresó de la escuela y se dirigió a su casa.
Al entrar a su casa, ella acostumbraba a saludar a su familia y después dirigirse a su habitación, donde después su madre la llamaba para comer y ella bajaba. Esto era habitualmente lo que pasaba, pero un día ella volvió de la escuela y se dirigió de repente a su habitación y su mamá la llamó para comer, pero ella no respondía a los llamados de su mamá, por lo cual la madre decide ir a ver qué es lo que estaba haciendo Sofía, pero cuando entraron a la habitación, Sofía no estaba ahí. Se dieron cuenta de que había desaparecido, pero todo les parecía muy extraño, porque su cama no estaba extendida, sus juguetes no estaban desordenados, todo estaba en completo orden y todo estaba limpio, como si Sofía nunca hubiera entrado a la habitación, pero claramente su madre la vio cuando se metió en ella. Cuando todo esto sucedió, la madre recordó que una vez Sofía empezó a decir que los espejos le susurraban cosas o que la llamaban que fuera con ellos, pero esto solo fue tomado como por la mamá como si fuera una manera de llamar la atención, pero sus padres, al estar revisando su habitación, descubrieron que había algo inquietante en el espejo de la habitación de Sofía. El espejo que estaba en su habitación era de tamaño completo, de cuerpo completo, entonces era muy grande, y al revisarlo se dieron cuenta de que parecía que estuviese empañado, como cuando le soplas al espejo y se empaña. Eso era todo lo que había de rastro de que alguien había estado en la habitación. Esto hizo que los padres pensaran que quizás Sofía había sido víctima de privación de la libertad, por lo cual llamaron a la policía y empezaron a hacer una búsqueda. Buscaron por todo el vecindario y por los vecindarios de alrededor, pero lamentablemente Sofía nunca apareció. Y hasta el día de hoy no se ha esclarecido al 100% qué fue lo que le sucedió a Sofía y por qué es que desapareció sin dejar ningún rastro. Algunas de las teorías de internet dicen que quizá había entes que le estaban llamando a través del espejo y ella, pues al no saber qué hacer, se decidió a cruzar el espejo y por eso es que ya no volvieron a saber nada de ella, porque quizá un ente hizo que atravesara otra dimensión. Pero díganme ustedes qué opinan. ¿Creen que pudo haber sido víctima de algún otro ser humano que le haya hecho daño? ¿O realmente creen que haya atravesado el espejo y por eso es que haya desaparecido de por vida? Nuestra última historia tiene lugar en México y es similar al Paso Diátlo, por lo cual me decidí a incluirla en este video. El caso se llama Los alpinistas en el Pico de Orizaba. Era el año de 1959 y un grupo de 9 alpinistas decidieron recorrer el Pico de Orizaba. Este grupo de 9 alpinistas eran expertos, ya que eran parte del Club Alpino de México. La expedición estaba bien planeada, llevaban el equipo necesario, contaban con experiencia y conocían los riesgos de la montaña, y subieron por la cara norte, enfrentándose al viento, a la altitud y al terreno. Pero nunca imaginaron que esa sería su última escalada. Pasaron los días y aunque ellos habían avisado que irían a escalar el Pico de Orizaba, a los familiares se les hizo raro de que ya no recibían ninguna noticia acerca de ellos, por lo cual empezaron a hacer una expedición de búsqueda y fue ahí que se encontraron con solo uno de los 9 alpinistas. El sobreviviente cuenta que una tormenta los alcanzó en la cima y que por eso no pudieron alcanzar a bajar todos, pero solo contó eso, no contó más detalles. Quizá quedó traumado por lo que había vivido, pero su relato era simple, que una tormenta los había alcanzado en la cima y que por eso no habían vuelto. Pero las autoridades no se quedaron conformes con la declaración que dio. Cuando hicieron una última expedición de búsqueda antes de cerrar el caso, volvieron a subir con todo lo necesario para poder excavar, quizá en áreas concretas donde quizá podían estar los otros alpinistas, y sí los encontraron, pero los encontraron en posiciones fetales y con unas expresiones como de terror, como si hubieran estado huyendo de algo o si algo los hubiera sorprendido, porque su cara era de terror y estaban en posición fetal. De ahí en más
ya no se encontraron indicios de qué fue lo que les pasó y no se determinó la causa exacta y decidieron archivar el caso. Como no habían encontrado en total a los 8 alpinistas, dejaron pasar el caso y le dieron carpetazo. Pero lo sorprendente es que 50 años después, es decir, en 2015, un grupo de alpinistas decidió recorrer el pico de Orizaba y se sorprendieron porque encontraron 2 cuerpos que estaban momificados. Y al dar aviso a las autoridades hizo la investigación correspondiente y se dieron cuenta de que esos 2 cuerpos eran parte de la expedición de hace 50 años. Esto los desconcertó mucho porque sus cuerpos estaban completamente momificados y se les hizo muy extraño porque no toma 50 años momificar un cuerpo. Bueno, si en el suelo hay demasiados minerales, sí puede ser muy rápida la momificación, pero en este caso en el pico de Orizaba se les hizo muy desconcertante porque estaban perfectamente momificados. Y esto volvió a reabrir como la conversación de que qué fue lo que realmente sucedió arriba. ¿Por qué encontraron a unos cuantos? ¿Por qué estos 2 estaban momificados? ¿Por qué solo una persona había sobrevivido? ¿Y por qué no contaban nada? Quizás se había guardado más cosas. Hasta el día de hoy el caso no está esclarecido al 100% y el sobreviviente no ha dicho nada más, entonces todo queda en especulaciones y el misterio de qué fue lo que realmente sucedió ese día en el pico de Orizaba sigue el misterio. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te gustó puedes suscribirte, dejar tu like y comentario. Recuerda que yo soy Aiden y nos vemos para un próximo video.